Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a la segunda y última mesa redonda organizada con motivo de la exposición Zaragoeta Pintamonas, que por cierto termina ya pronto, dentro de unos pocos días, el domingo 22 de este mes. La va a moderar Javier Pérez Zabalza, también comisario de la exposición, igual que hizo la semana pasada. La primera mesa redonda estuvo dedicada a la formación y práctica profesional de los artistas. La de hoy va a ser, como propuesta de Javier, el proponente de este programa, la recuperación de publicaciones, escritoras, escritores, ilustradores, que gracias al entusiasmo, al interés, al trabajo de unos investigadores, pues se mantienen vivos y no caen en el olvido. Y de esas personas tenemos aquí la mesa llena, son cuatro entusiastas. A Javier ya le conocemos todos, lo que ha hecho con Mariano Zaragoeta, pero hoy tenemos la posibilidad de conocer a nuestros tres invitados y sus trabajos. Núria Capdevila, Luis Garballo y Pedro Porcel. Pues muchas gracias por aceptar esta propuesta. A vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues efectivamente, muy buenas tardes y muchas gracias por venir a este segundo encuentro. La semana pasada, como decía Carmen, tuvimos una sesión que decidimos llamar Mamá quiero ser artista, en la que, bueno, primero, en primer lugar, Iñaki Urrizelki nos ofreció un completo panorama de cómo era la realidad histórico-artística en la Pamplona de principios de siglo, en la que Mariano Zaragoeta tuvo que formarse y empezar su camino. Y a continuación tuvimos a Concha Pasamar y César Oroz en calidad respectivamente de ilustradora y humorista gráfico actuales para comprobar la vigencia o no de aquel panorama, ¿no? Aquella realidad. Como decía, si aquella sesión se llamó Mamá quiero ser artista, la de hoy es Me quieren sonar. Y me quieren sonar porque lo que vamos a abordar es una cultura desmemoriada, ¿no? Hablaremos de artistas, como decía, artistas y fenómenos culturales que, pese a haber gozado de gran popularidad en el siglo XX, habrían caído en el olvido de no ser por el trabajo de recuperación de personas como quienes tenemos hoy aquí invitados como ponentes. Pues como digo, llevaron a cabo una labor de recuperación, pero sobre todo por estudiar estos fenómenos, analizarlos y comprender lo que dicen de quiénes fuimos y quiénes somos, ¿no? En la actualidad. Yo, bueno, soy Javier Pérez Zabalza, comisario de esta muestra, que como ya sabéis es el resultado de 5 años de investigación, y me declaro fan absoluto de estas tres personas que están sentadas aquí en la mesa. Y es el momento de leer las biografías. Allá al fondo tenemos al valenciano Pedro Porcel, autor proclamado historiador de mitografías urbanas. Lleva más de 4 décadas navegando por los extensos mares de la cultura de masas. Ha sido editor, comisario, documentalista y divulgador. Entre sus obras teóricas destacan títulos de referencia y amena lectura como Clásicos en Jauja, Historia del TV Valenciano, de 2002, Superhombres Ibéricos, de 2014, o Viñetas Infernales, 100 años del cómic de terror, bastante reciente, de 2023. También ha colaborado en obras colectivas, antologías y revistas de culto como 2000 Maníacos, Cineficción o, por favor, todo el mundo en pie, Mondo Bruto. Desde 2008 cuenta además con una presencia activa en redes desde su cuenta El Desván del Abuelito, que es posible que conozcáis. Buenas tardes, Pedro, y muchas gracias. Buenas tardes. Por estar aquí. ¿Qué tal, Javier? Pues encantado. Yo también. O sea, el sentimiento es recíproco. Desde CIZUR, el estellé es Luis Garballo, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajó de redactor y tipógrafo antes de cofundar los estudios de comunicación y diseño gráfico Vega y Ken. Ha sido profesor en la Facultad de Comunicación y en el Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Y en 2024, tenía aquí 2014, 2024, coincidiendo con el centenario del nacimiento del dibujante Josep Coll, publicó con Norma Editorial el volumen Coll, Trayectoria de un historietista insólito, que es un compendio definitivo de la obra del artista y una obra preciosa. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, tenías que estar aquí. A ver si encajo aquí hablando de Zaragoeta. Bueno, Coll, yo creo que alguna cosa comparten y podemos hablar. Ahora iremos viendo. Y finalmente, bueno, la leonesa Núria Capdevila Argüelles, que es escritora, investigadora y editora feminista, es catedrática de Estudios Hispánicos y Estudios de Género en la Universidad de Exeter,
Exeter, vamos a decir. Seguro que hay una manera más. Está bien dicho. Impulsa junto a María Jesús Fraga la reedición completa de la obra de Elena Fortún desde la editorial Renacimiento. Además de experta en el personaje de Celia, también lo es en la editora Consuelo Gil y en las mujeres de su familia, a quienes dedicó el libro Artistas y precursoras, un siglo de autoras Rosette. También promueve y dirige el proyecto audiovisual Cartas Vivas, del que hablaremos luego. Es una biblioteca testimonial en línea sobre las mujeres artistas españolas y latinoamericanas del siglo XX. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes y gracias por invitarme. Es maravilloso escaparme y volver a España para estar entre amigos y aprender tanto. Ah, qué bien. Bueno, aparte, además, Nuria, tenías que estar aquí porque tu apellido, Argüelles, lleva una tilde, diéresis en la U, como en el caso de Zaragoza. Era absolutamente condición indispensable para ser invitada. Que lo comprendo. Yo que no miento cuando digo que soy fan vuestro, porque me hace una especial ilusión que estéis hoy aquí, porque sin vosotros tener idea de ello, habéis estado muy presentes en todo el proceso de investigación que he llevado a cabo. Vuestros libros han sido obras de referencia. Entonces quería preguntaros, bueno, los tres habéis trabajado por esta recuperación, esta investigación del pasado. ¿De dónde viene vuestro interés por el pasado y concretamente por un pasado que no es necesariamente el vuestro, o sea, el que vivisteis, ¿no? O sea, es decir, creo que no estamos hablando aquí de trabajos de nostalgia. No, nostalgia en absoluto. Hombre, mi interés por el pasado, como el de todo el mundo, creo que habría que buscarle unas razones psicoanalíticas que no es el tiempo ni el momento de poner a escarbar en ellas, ¿no? En otro orden de cosas, el presente es una cosa que apenas existe y que se escapa de las manos en cada momento. Y el futuro no existe, porque nos lo tenemos que imaginar. Por tanto, el pasado es el que nos ofrece el mayor campo de investigación, de gozo, de encuentro con todo lo que pueda ser el ser humano, ¿no? Concretamente, bueno, yo creo que nací ya con un problema, con la cabeza girada del revés, entonces siempre he mirado hacia atrás en vez de mirar hacia adelante. Pero bueno, esto me ha traído cosas buenas como es este interés en investigar. Y concretamente, ¿por qué me he centrado en la cultura popular, y mejor dicho, en la cultura de masas del siglo XX o de finales del XIX y todo el siglo XX, y concretamente en campos como el cómic y la ilustración? Bueno, porque por otra parte siempre me han interesado, creo que es el estudio del cómic en concreto, del siglo XX, tiene, ayer lo comentábamos mientras cenábamos, para mí tiene dos vertientes muy interesantes, ¿no? Una es la vertiente puramente artística, es decir, como bien sabe Luis, podemos encontrar unos dibujantes extraordinarios como Zaragoza, como Coll, como tantos otros, que son maestros en el arte de dibujar. Y el otro interés que tiene es el sociológico y el histórico, porque hay que tener en cuenta que esa cultura que se desarrolla en el cómic, sobre todo en lo que son las décadas, desde el año 30 hasta el 80, poco más o menos, o sea, todo lo que es el grueso del siglo XX, es una cultura popular que es horizontal, es decir, no es una cultura que viene desde los estratos de arriba, desde los estratos de poder, orientando hacia abajo sobre lo que se debe de tratar. No, es una cultura del pueblo y hecha para el pueblo, en el sentido de que la inmensa mayoría de creadores de historietas de aquella época son gente de las clases populares, de la clase baja y de la clase media-baja, ¿no? Especialmente a partir de los años de posguerra, todos sabemos por qué razones. Entonces, a mí esas dos vertientes me apasionan, es decir, por un lado el aprecio artístico y por el otro el leer y descifrar las claves de una sociedad a través de las obras de una gente que las hacía y que no quedaban colgadas en un museo o no se tenían una difusión limitada, no. Eran unas obras que las leían cientos de miles de personas, cientos de miles, incluso millones de personas, ¿no? Entonces, claro, esto para mí les otorga una dimensión pues doblemente interesante. Lo iremos explorando un poco todo esto que dices, pero sí. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, el TVO, por ejemplo, de Coll llegó a tirar 350.000 ejemplares. Claro, imaginaros eso en los años 50. Bueno, lo mío, a ver, yo me he dedicado a la comunicación visual y casualmente un día, paseando por Barcelona, vi una exposición de Coll en una galería del Ensanche y compré un original. Y eso fue como una especie de, no sé, entré en una rueda de locura, me convertí en coleccionista. Entonces, claro, fui acumulando originales, me metí en un mundo un tanto extraño, no voy a decir oscuro, porque el mundo de los originales, luego hablaremos de esto. Entonces, claro, mi trabajo era hacer libros y hacer exposiciones.
Entonces, cuando ya tuve una cantidad de originales, ya quedaban para hacer una exposición, hice una primera exposición en la que Javier también tuvo algo que ver, fue en el Salón del Cómic de Navarra. Y luego, a partir de ahí, pues en Madrid, en Barcelona, en Palma, en varios sitios. Y también, bueno, ya llegué el momento en que dije, tendré que hacer un libro, investigarlo, y eso me llevó trabajo, como Sí. llevan los libros, hay que investigar, hay que trabajar. Y hice el libro. Entonces, bueno, soy esa mezcla entre coleccionista, editor y no sé, también museógrafo, ¿no?, de las exposiciones. Bueno, yo soy una historiadora feminista y que además ejerce su profesión fuera de España. Siempre la he ejercido fuera de España. Ya llevo viviendo pues fuera de España más de 30 años. Y hay una cosa que pasa dentro del hispanismo internacional, o una cosa que pasaba, y es que se hablaba muchísimo se ha ido hablando y seréis conscientes ahora mismo de cuánto se habla de la riqueza del feminismo español de la Edad de Plata, que estamos haciendo regresar. El regreso de las modernas es uno de mis trabajos y es un tema que siempre me ha apasionado. Y luego también se ha hablado mucho de cómo el feminismo regresa después de la muerte del dictador. A mí lo que me ha interesado es en realidad estudiar la disidencia y la desobediencia de las mujeres, y me ha interesado estudiar la continuidad del feminismo a lo largo del siglo XX. No he aceptado que el 36 significa el fin del feminismo de la Edad de Plata, y me ha interesado estudiar cómo se armariza el riquísimo asociacionismo feminista y femenino de las primeras décadas del siglo XX y continúa durante la dictadura. Y esto lo he hecho a través de otra obsesión mía, que es la autoría femenina. Aquellos que sois más o menos de mi generación y os dediquéis a la crítica literaria, seguro que en algún momento habéis tenido que leer y que estudiar eso que es casi un dogma de la muerte del autor. No es lo mismo la muerte del autor que la muerte de una autora. Y a mí me han interesado mujeres que en realidad la muerte del autor la han experimentado ya en vida, porque se han sabido exiliadas del canon literario, muertas para la historia. Entonces, esta ha sido mi principal obsesión. Soy una absoluta apasionada de los archivos. Mi investigación para mí es algo vivo. Ahora mismo investigo, por ejemplo, y lo hago a través del archivo, yendo a las familias, la obra de las últimas poetas exiliadas españolas, las niñas del exilio menor mexicano, entre las cuales hay también dibujantas, mujeres que salieron de España siendo niñas entre el 36 y el 39 y muy tarde en la vida, a través de la poesía, de las memorias o del arte, volvieron a la niña que eran. Me ha interesado también muchísimo el archivo de Elena Fortún. Lo más importante de su literatura acabó escondiéndolo y nos ha costado pues décadas que saliera a la luz. Lo mismo es el caso de Consuelo Gil Roset, que tanto hizo por el cómic y por el dibujo desde una muy humilde mesa camilla. En definitiva, a través de mi trabajo y a través del estudio de la autoría femenina, espero invitar a la gente a reflexionar que las mujeres no han solido trabajar con ansias de encumbramiento, al revés. Han trabajado siendo artistas, ilustradoras, escritoras, artistas, con una ansia de comunicación enorme y también de desobediencia en esos años que más nos interesan, de esas décadas centrales del siglo XX, que son de una riqueza enorme. Dicho de otra manera, el franquismo lo tenemos que tomar como una máscara, como la puerta de un armario, y los armarios siempre esconden secretos. Wow. Bueno, joder, es que habéis lanzado ideas que vamos a ir abordando a lo largo de toda esta charla, me encanta, pero vamos un poco a lo que nos ha traído hoy aquí. Entonces, la misma pregunta que lancé el otro día, al inicio de la otra charla. ¿Conocíais la obra de Mariano Zaragoeta? Y una segunda pregunta, que puede parecer la misma, pero no lo es, ¿conocíais la figura de Mariano Zaragoeta? En mi caso sí, la obra sí, la figura he de decir que no. La figura la he conocido gracias al magnífico libro que has redactado y que ha publicado el Museo de Navarra. Sí que conocí a Mariano Zaragoeta porque, como os he comentado, llevo pues más de 40 años como estudiando el pasado del cómic español, e inevitablemente me he encontrado con Mariano Zaragoeta, muy asociado precisamente a la figura de Consuelo Gil Roset, que era la directora que fundó, la fundadora y la directora de la revista Chicos, de la revista Mi Chicas y posteriormente de la revista Chicas.
Consuelo Gil, de la cual nos puede hablar mucho mejor que yo Nuria, Consuelo Gil fundó estas revistas ya prácticamente empieza a trabajar en el campo editorial durante la Guerra Civil y al final de la Guerra Civil es cuando, todavía no había terminado la Guerra Civil, cuando aparece la primera revista que funda, que es Chicos, ¿no? Consuelo Gil era una persona que, entre otras cosas, tenía un gusto estético extraordinario y era la encargada, a pesar de que Chicos también lo dirigían otras personas, ¿no? Como José María Huertas Ventosa, periodista y escritor, pero ella era la encargada de elegir a los ilustradores que había en la revista, ¿no? Entonces, igual que cogió a Julián Nadal o que cogió a Jesús Bernal, cogió también a Mariano Zaragüeta. Que yo sepa, son las primeras veces que Mariano Zaragüeta interviene en un TVO. Hay que decir que Zaragüeta, en Chicos, que tiene una obra muy vasta, en Chicos y en Mis Chicas, en ambas, porque en Mis Chicas es donde empieza a dibujar Antoñita la Fantástica, que seguramente que luego saldrá aquí a lo largo de la charla, ¿no? Zaragüeta realiza una obra, toca muy poco la historieta, realiza una serie de portadas cómicas y demás, realiza también una historia de superhéroes, en el año 43-44, una historia de superhéroes en Chicos, que se llama Pantera Negra. Pero vamos, lo más destacado de su labor para mí es los dibujos que hacía ornamentales y los dibujos que hacía en una sección, por ejemplo, que llevaba todas las semanas, que se llamaba Un libro cada semana. Y entonces en esa sección él ilustraba la noticia de algún libro que se había no publicado, porque Chicos, metidos dentro de lo que era la cultura del franquismo, pues buscaba recomendar unos libros que fueran escasamente polémicos y para eso se remitía mucho a literatura del siglo de oro y a literatura del siglo XVIII, XIX y demás, ¿no? Entonces, a mí de Zaragüeta siempre me ha entusiasmado la capacidad de síntesis enorme que tiene en sus dibujos, porque es un hombre que con 4 líneas tiene una expresividad enorme todo lo que quiere plasmar, la versatilidad que tiene también Zaragüeta en cuanto a que es capaz de tocar pues todos los temas. Aquí estamos viendo un poco, estos son de esta sección, ¿no? De la sección de un libro cada semana. Esa versatilidad, esa capacidad de síntesis e incluso esa casi modestia a la hora de elaborar su trabajo, ¿no? Porque muchas veces hace cosas que a primera vista pasan desapercibidas, como sus maravillosos logotipos, tiene cientos y cientos y cientos de logotipos de diversas secciones, tanto en Chicos como en otras publicaciones, y aquellas pequeñas figuras que son prácticamente decorativas, ¿no? Que a lo mejor era pues una página que felicitaba el año a los lectores, y entonces en el margen de esa página pues se veían 4 dibujitos de los Reyes Magos o de un pastorcito, de tal. Eso es otra de las cosas que dentro de su humildad me han interesado mucho. Con esta exposición he descubierto además que Zaragüeta tiene una veta costumbrista magnífica que prácticamente desconocía porque no es la que practicó en sus historietas. Y de su figura ya, como te he dicho, no conocía nada hasta que no he leído el libro que has escrito. ¿Tú, Luis, estabas familiarizado de algún modo? ¿Conocías? No, ¿Te sonaba? yo tuve la suerte de revisar ortotipográficamente el original, porque nos encargamos de la museografía también y de hacer el catálogo. Entonces, el catálogo, la primera labor que hay que hacer en cualquier publicación es hacer una revisión de ortotipografía. Entonces lo leí todo el texto y me enteré, porque yo conocía a Zaragüeta al fotógrafo, que habíamos hecho alguna exposición también y habíamos utilizado sus fotografías. Pero bueno, los Zaragüeta veo que dan mucho de sí, desde el punto de vista artístico, ¿no? Pero no, yo ni idea. Cuando leí tu libro y bueno, cuando revisé es cuando me enteré de todo y como yo justamente había hecho el libro de Coll, pues me sentí pues en muchas partes muy identificado, reconocía muchas cosas de esta vida difícil en aquellos tiempos para un ilustrador, ¿no? Ya sea del mundo del cómic, ya sea del mundo editorial. Pero bueno, ya te digo. Luego andaremos un poco en esa dificultad, ¿no? Para ganarse la vida. Y en tu caso, Nuria, sí que por lo menos en tus manos había habido originales de Zaragüeta. En mis manos sí, hubo originales de Zaragüeta, en concreto llegó a mis manos a través de Belén Dorao una carpeta que ponía Patita en la Argentina y al abrirla pues estaba el texto corregido a mano de Elena Fortún de Patita en la Argentina, que en realidad es el mismo argumento que Celia se casa, y todas las ilustraciones de Zaragüeta, más las capitulares.
que había hecho. En realidad tenía Elena Fortún el libro listo para ir a la imprenta en Argentina. Y ese libro no se publicó porque Elena Fortún no estaba contenta. Cuando se marchó de España pensó que perdía un poco la facultad de la frescura. Ella no estaba contenta con lo que escribió en Buenos Aires. Entonces, Zaragoeta también fue usado por Aguilar para el libro del Cuaderno de Celia y también para las ilustraciones de Mila y Piolín, que están, o sea, para los pósters de cada región, ¿no? La ilustración de cada región española. A mí me gusta mucho la Celia de Zaragoeta, la Celia del Cuaderno de Celia, porque de todos los ilustradores de Elena Fortún me gustan aquellos que responden a la idiosincrasia del personaje en el diferente momento de su vida. Entonces, la Celia del Cuaderno de Celia, que se supone que es una Celia ficticia, que durante un mes Celia de mayor le han enviado el cuaderno correspondiente al mes que pasó preparando su primera comunión en el convento de las Clarisas de Pinto. Y entonces, pues es el diario de cada día en el convento. Y es Celia una niña de trenza apretada. Celia en realidad siempre llevó su pelo corto. Y Zaragoeta yo creo que leyó el texto de Elena Fortún para un poco hacer el tipo de Celia que ella creía. Y estoy segura que Patita en la Argentina vino después. También aparece Zaragoeta en mi investigación de Consuelo Gil, pero verdaderamente el nombre para mí tenía más peso, digamos, como uno de los ilustradores de Celia, uno de los últimos, de hecho. Claro, es difícil, ¿no? que conocierais, bueno, sí su trabajo, ¿no? Pero no tanto la figura, porque realmente es que no había mucha información acerca de él y la verdad que ha sido un trabajo, ¿no? para recuperarlo. Ya he insistido en muchas ocasiones en la presentación, en la charla del otro día, en aquello de que a base de repetir una y otra vez los mismos nombres, lo que otros han dicho antes, reducimos la cultura a lugares comunes, ¿no? Y que muchos artistas van quedando fuera del discurso, si es que en alguna ocasión tuvieron acceso al discurso, ¿no? Pues sabemos que hay mucha gente que es que directamente no se consideró, no fue contemplada, mujeres evidentemente. Y Nuria, te he oído en alguna ocasión, te he leído en alguno de tus libros mencionar esto, ¿no? Precisamente la necesidad de sacudir el canon. Sí. No sé si nos puedes, ¿no? cuestionar, replantear, ¿no? Un poco lo que has dicho antes, supongo también. Sí, bueno, esto me parece absolutamente fundamental, porque si no el canon siempre sería igual, sería masculino y sería inamovible y no puede serlo. E incluso el mismo concepto de arte lo estamos subvertiendo al hacer con todo este trabajo que has hecho sobre un ilustrador que en realidad está oculto tras su trabajo y al que estamos dando cuerpo y materialidad y su lugar dentro de la historia y la producción del arte. Entonces, ¿qué le vas a decir a una feminista sobre cambiar el canon? Es fundamental, porque si no, que solas estaríamos nosotras. Pero fíjate que una cosa que a mí ya me atrae al haber leído tu trabajo y al haber visto la exposición es que comparte un rasgo, su autoría, con los personajes, los autores, artistas que a mí me interesan. Y es que está escondido detrás de su trabajo. Por lo tanto, al estudiarle, cuando este es el caso, siempre si estudiamos a un autor nos damos cuenta de la riqueza de su función autora. ¿Para qué nos sirve conocer a Zaragoeta? Esta sería la gran pregunta. ¿Para qué nos sirve reformular el canon? ¿Para qué nos sirve? Porque al estudiar a un autor en profundidad, convergen en su figura ejes políticos, sociales, económicos, y nos sirve para redescubrir nuestra historia y para entender nuestra herencia cultural mucho mejor. Entonces, para eso estudiamos a los autores y entendemos su trabajo, las condiciones en las que lo hicieron. ¿Cuándo dibujó qué cosa Zaragoeta? Esto es lo que es importante.
Sí, totalmente. Yo creo que este trabajo, para mí por lo menos, era la recuperación de la figura Zaragoeta, pero también de lo que significaba en ese momento, porque todas esas personas también, no solo es él el que se queda fuera, ¿no? Es que hay todo, no sé. Quedan Bueno, fuera, en el de campo hecho, del cómic en concreto, se queda fuera prácticamente en casi todo el mundo, quitados los 4 nombres más conocidos, prácticamente todo el mundo, ¿no? Es una historia sin contar. Yo el segundo de mis libros lo llamé Tragados por el abismo. Tragados por el abismo es la historia de los cuadernos de aventuras españoles. Los cuadernos de aventuras españoles se desarrollan en unos 25 o 30 años, poco más o menos, que abarcan desde el año 40 hasta el 65-70, y son cerca de 800 colecciones. Estamos hablando de miles y miles y miles, cientos de miles de páginas dibujadas. Cuando tú leías una historia canónica, vamos a decir, de las pocas que se han hecho, todo hay que decirlo, de la historieta española, pues Antonio Martín o Luis Gasca, maestros y a los que respeto mucho, pero cuando llegaba esa época te decían, y bueno, y a partir de esta época vienen los cuadernos de aventuras, que son una cosa pues que no presenta interés, punto, vamos a pasar a lo siguiente. Hombre, nos estamos saltando 30 años de historieta, nos estamos saltando miles y miles y miles de páginas dibujadas por unas personas. ¿Ninguna de todas estos miles tenía interés? No hay un interés sociológico siquiera en saber qué es lo que leían el pueblo de verdad en aquellos momentos, porque no leía los tebeos caros, leía los cuadernos de aventuras. Entonces, eso es un poco, como bien decías tú, reformular esas cosas, son esa necesidad. Y efectivamente, a través de esto es como descubres cómo era la sociedad, ¿sabes?, a través de la lectura de estos tebeos. Y no precisamente de los que tienen más ínfulas artísticas, sino tal vez de los que tienen menos, porque son, en cierta manera, más reflejo todavía de cómo era la gente que los hacía y que los leía, ¿no?, que eran prácticamente lo mismo. Yo, a propósito del canon, bueno, el cómic, y considero a Zaragoeta autor de cómic. Hizo Chito, que es una serie estupenda, de un tipo de historieta que se hizo en aquellos años. TVO también tenía, Benigam también hacía Meritón Pérez, Carles Beck hacía también Don Salvio, luego también, bueno, hasta recientemente en El Correo salía Olmo, hacía Donceles, y estos personajes que han sido un personaje solo en historietas mudas. Entonces, bueno, el cómic ha entrado ya en el canon. Ahora, de hecho, se habla del noveno arte. Al cómic se le llama el noveno arte. Pero esto es muy reciente, es una cosa que hemos construido ahora, porque ellos no se consideraban artistas para nada. En los absoluto. dibujantes de... ¡Qué dolor! No, eran pintamonas, sí. Pero no solo ellos, sus familias, la sociedad por supuesto no. Y entonces era como una especie de... eran subempleos, porque una cosa importante, ellos no se ganaban la vida como dibujantes. Ellos trabajaban en el banco por la mañana, en la compañía de seguros. Un poco de todo. Entonces, sí. Un poco de todo. Pero, por ejemplo, en el TVO, pues Blanco trabajaba en el Hispano, sí. Urda trabajaba, y son los grandes dibujantes del TVO. En este estaba en Iberdrola, o sea que sí. Y Cole, en ese sentido, fue una excepción, porque se quiso dedicar, o sea, quiso vivir solo digamos, de la historieta. En el 59, él era albañil. Entonces abandona, digamos, la paleta y se pone a dibujar solo. Pero al cabo de los años ve que, bueno, pues que no le da. Bueno, cambia un poco las condiciones en TVO y entonces vuelve a ser albañil. O sea, una cosa con 40 años. O sea, con 40 años vuelve a la paleta. Y era el mejor dibujante del TVO y era un poco, bueno, era un dibujante extraordinario, no solo en el ámbito español. Bueno, entonces esto, el canon ahora efectivamente ahora valoramos, ¿no? Y podemos estudiarlos y publicar libros, hacer exposiciones, pero es que ellos ni se valoraban a sí mismos. Eso es lo más dramático, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, con el tema de los originales, ellos, ¿un original para qué? Esto es una cosa que... La inmensa mayoría de dibujantes que yo he conocido a lo largo de estos años de hacer investigaciones, la inmensa mayoría, no conservaban absolutamente nada. No solo los originales, ni siquiera los tebeos publicados conservaban, la mayor parte de veces. Y es más, muchas veces ibas, por ejemplo, a casa de Carpa, un dibujante extraordinario, el creador del personaje Jaimito, y este señor te decía, yo dibujaba a Jaimito, no, pero mire, yo lo que hago es pintar, mire qué cuadro más bonito que tengo. Claro, tú le decías, sí, pero a mí lo que me interesa es que me hable usted de su época, de su vida real, que era la de dibujante, ¿no? Es decir, lo consideraban no arte, lo consideraban, como bien dices, un infratrabajo. Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, contaba en una entrevista que una señora le había preguntado a su mujer,
¿Y tu marido tal qué hace? Dice, mi marido dibuja tebeos. Y la señora dice, dice, yo creía que eso se hacía a máquina. O sea, ahora con la inteligencia es para que artificial, veáis un poco quizás. el nivel al que estaba considerado, ¿no?, el dibujante de tebeos. De todas formas, demos un apunte, y quiero añadir un apunte historiográfico que creo que es muy interesante, porque estamos hablando de nuevo de estas décadas centrales del siglo XX y la mejora en la prensa que va a hacer que se publique más periódicos y que haya más espacio para la historieta. Esto va a ser a raíz de la Primera Guerra Mundial y de la mejora en comunicaciones. Y también lo que va a ocurrir en esos tiempos es que la identidad de la mujer cambia. Entonces es muy curioso que mejora en comunicaciones y cambios y regeneración dentro de la identidad de la mujer vayan parejos. ¿Por qué digo esto? Porque yo no soy experta en dibujantes, pero sí que me fascina la publicidad, que también hizo Zaragoeta, ¿verdad? La publicidad de los años 20-30, y echad un vistazo a cómo se vincula el problema de España y el problema de la mujer y cómo se va representando los cambios en la identidad femenina y los cambios en la forma de vivir en nuestro país. La publicidad no deja de ser cultura popular en este sentido, Claro. o cultura de masas al menos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... Hemos hablado antes Es que en TVO prácticamente no había mujeres dibujantes. Hubo un par, pero no tuvieron mucha. Y luego es curioso que Coll no dibujaba mujeres prácticamente. Él decía porque no tenía libertad para dibujarlas como el de esto, pero ¿Y cómo las quería dibujar? No, pues con más soltura, había mucha censura, le censuraron, pues alargar faldas, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces él, pues no. Pero bueno, él le preguntaron por qué, y es la explicación que dio. Seguramente sociológicamente y estudiándolo de otra forma tendría alguna explicación. Estamos hablando de los años 50 primeros. Como dato anecdótico, durante los años 40 en el exilio, quizás conozcáis que Elena Fortune escribió una autobiografía que se llama Oculto Sendero, una novela maravillosa en la que, por supuesto, es un texto en primera persona que no quedó ilustrado, pero que tiene mucho interés en esta mesa y en este momento, porque, claro, la protagonista, María Luisa Arroyo, que yo creo que hay un vínculo con Marisa Rueseta ahí, prima de Consuelo Gil, no la hace escritora, la hace artista y la hace dibujante. Le gusta dibujar y le gusta pintar. Cierto. Y lo que pinta, cierto, ¿verdad? ¿A qué no te acordabas? Sí, no me acordaba. Son abanicos. Y su marido le dice, es que eso no es arte. Bueno, primero, en fin, gana la historia de María Luisa, ¿no?, que es una novela sobre autoría femenina y sobre sexualidad. Y entonces la identidad artística que se explora es la de una mujer artista, pero que como no se atreve a llamarse artista con A mayúscula, pues pinta lo que ella considera que son géneros menores. Lo que pasa que le va muy bien y es muy buena. Y una de las cosas que va a hacer es pintar abanicos. Es un arte infravalorado, sin duda, y no quiero corregirte, Luis, ni mucho menos, pero hay que tener en cuenta que existía durante todos los años 40, 50 y 60 tebeos específicamente para niñas. Dentro de lo que era la rígida separación de sexos que había en España, y pienso que en mucha parte de Europa también, había tebeos específicamente para niñas. Esos tebeos específicamente para niñas había bastantes dibujantes femeninas, bastantes chicas, que son las más ocultas de todas. De hecho, hace unos 2 o 3 años hicimos una exposición en Valencia que se llamaba Ocultas e Ilustradas, sobre precisamente las ilustradoras, ¿no? Bien es cierto que sea por formación artística o sea por las cortapisas que les ponía el mismo mercado, que siempre exigía un tipo de producto muy monocorde y muy iguales unos a otros, no desarrollaron una capacidad artística tan grande como otros de los colegas masculinos. Pero sí que hubo dibujantes, y alguna muy buena. Está Mercedes Llimona, por ejemplo, que era una de las compañeras de Consuelo Gil, precisamente, en el refugio que encontraron en San Sebastián durante la Guerra Civil. Mercedes Llimona es una gran dibujante.
también hace historieta, tiene la serie famosa del muñeco de papel en Mis chicas, que luego se edita en forma de cuento y demás, ¿no? Bueno, eso era la única coda que quería Pero hacer. es cierto que sí que había mujeres artistas, pero como dice Joana Ras en el libro este de Cómo acabar, ¿no?, con la escritura de las mujeres, si una de las maneras es confinar a las mujeres a ciertas totalmente. publicaciones solo para niñas, sí que las estás limitando, ¿no? Sí, no solo la limitas, sino que ya te digo, exiges un tipo de producto absolutamente monocorde, y que por los testimonios que me han dado muchas personas, ahora mayores, pero que eran aquellas niñas a las que iban destinados estas historietas, casi todas me decían lo mismo. Aquello de los tebeos a nosotras nos parecían un aburrimiento. A mí me gustaban los tebeos de mi hermano, o los de mi primo, el hombre mascarado, o el guerrero de antifaz. A mí las historias de que un chico conoce chica y al final se casa, pues vista una, vistas todas, ¿no? Esto o los editores no lo entendían, o había un cierto dirigismo cultural en este sentido, ¿sabes?, que encaminaba hacia la repetición. Bueno, yo creo que ahí ya tocamos un tema increíblemente complejo, ¿no? Tendríamos que incluso pues, hablar de Carmen Martín Gaite y sus usos amorosos de la posguerra española, cultura popular, high culture, alta cultura, ¿no? Lo que pasa con la cultura dirigida a la mujer durante la dictadura es bastante complejo. Insisto en que es muy importante buscar desde la disidencia y desde la facultad de las mujeres para desobedecer. Entonces, ¿qué hacemos? Alrededor de Consuelo Gil encontraremos más mujeres, alrededor de María Campo Alange también, y encontraremos redes de mujeres que son continuación de lo que estaba pasando antes y que en realidad también enlazan con la cultura generada por mujeres durante la dictadura. Antes, cuando comíamos y hablábamos, pues a mí se me iban ocurriendo sin ser experta en ilustración, pues por ejemplo Pepitina mencioné en la revista Vindicación Feminista, que es una revista de vida muy breve, pero que tiene un cómic feminista también. Yo, como investigadora, cuando hay una ausencia de mujeres, nunca me fío de ella, siempre la cuestiono. Y bueno, pues esa es quizás una tarea que queda por hacer en este campo, quizás. Queda por hacer. Reconduzcamos esto un poco hacia la exposición y hacia Zaragoeta. A la hora de montar la exposición, lo has dicho antes, has abierto un poco el tema, Luis, me di cuenta de la dificultad de encontrar originales para exponer, ¿no? Hacer una exposición sin originales ya es un poco extraño, ¿no? Es verdad que hemos exhibido un montón de publicaciones. Se podría decir que si el artista estaba creando para publicar, la publicación en sí ya es una obra a exhibir, ¿no? Como decías, no hay originales porque se desechaban una vez impresos. Pero tu libro de Coll, por ejemplo, supongo que creo que refleja muy bien tu espíritu coleccionista. Como disponías de originales, te has preocupado por que se puedan ver, ¿no? El trabajo, ¿cómo era? Creo que por aquí alguna imagen. Bueno, los originales se los quedaba la editorial, porque cuando los dibujantes entregaban sus dibujos, firmaban un recibo en el que la editorial... Estamos hablando de la Ley de Propiedad Intelectual del año 1879, que es la que regía entonces. Estaba hablando porque la Ley de Propiedad Intelectual nueva en España se aprueba en el año 87 y luego ha habido un decreto ley del año 96, me parece. Pero con esa ley, digamos que tú cedías, algo que hoy no se puede hacer, pero podías ceder los derechos morales de la obra. Y entonces esto iba implícito quedarse con los originales. Entonces, por eso ellos no guardaban. No es exactamente así, porque para la edición del libro, cuando entro en contacto con la familia, algo fundamental, porque sin la familia, si no me da el permiso, yo no puedo editar. Tú puedes ser propietario de originales, puedes exponerlos, pero no publicar nada, ¿no? Entonces, cuando yo entro en contacto con ellos, ellos creían que su padre murió joven, con 60 años, en el año 84. Y, bueno, hacía muchos años que había muerto. Y lo que había dicho en alguna entrevista es que no guardaba originales. Pero la sorpresa fue, y esto pasa a veces en la investigación y mirando archivos familiares y de todo tipo, pues encontramos que había muchos originales. No sabemos cómo llegaron a sus manos. Seguramente cuando se cerró TVO, que fue el año 98,
pues le dieron, o antes seguramente, porque es que TVO luego pasó por muchas manos. Fue a Bruguera, fue Ediciones B, en fin, un lío. Podemos sospechar que también en aquel caso se conservaban porque TVO sí que republicaba los dibujos, ¿no? Las historietas de TVO los guardaba porque, bueno, vamos a ver, el dibujante entregaba el dibujo, le hacían un recibo, le pagaban y ya se olvidaba de él. Lo podían reeditar tantas veces como quisieran y así ocurría. Y hacer las modificaciones que quisieran, cambiar el título, cambiar los bocadillos, los globos de texto, corregir cosas, corregir el dibujo, añadirle bocadillos, o sea, podían hacerlo. Y de hecho, bueno, eso es una de las cosas que es muy bonito de ver los originales. En los originales se ven los cambios que se han hecho, las añadiduras, las correcciones, el dinero que le han pagado, que lo pone a lápiz, 300 pesetas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue... Yo tenía claro que el libro tenía que recoger eso. O sea, no la obra publicada. Que realmente la obra de un dibujante es la obra publicada. Esto es un medio para llegar digamos, a lo importante que es la obra publicada. Y lo que pasa es que nosotros hemos convertido los originales ahora, les hemos dado otro valor que ellos no lo veían. Porque hay una anécdota... El mismo año de morir, en el año 84, se publicó un libro, el único libro que publicó Cole en vida, que era con un editor de Barcelona, y entonces dibujó una portada especial. Entonces, cuando se la pidió el editor, le digo, oye, esta portada me la podías dar, y dice, ¿para qué quiero yo esto? Está el libro y tal, ¿yo para qué quiero? Y se la regaló. Esto me lo contó él. Sí, Mestres. Mestres de la librería continua. Exactamente. Como digo, era muy difícil localizar originales de Mariano Zaragoeta. Conseguimos algunos, evidentemente, dándose la paradoja de que la mayoría de originales que hay expuestos en la exposición lo son porque son de trabajos que no se llegaron a publicar, trabajos inéditos, como decíamos, de manera que los originales que podemos ver ahora corresponden a obras que no llegaron a verse en su momento, ¿no? Tenemos una colección de ilustraciones, estas realizadas, consideramos que las últimas probablemente realizadas en vida, ¿no? Tenemos también, bueno, sus originales para los carteles de San Fermín presentados a concurso y un hallazgo increíble que son lo que comentabas antes, Nuria, perdón, ahora los originales, los 220 y tantos originales que Mariano hace para este libro inédito de Elena Fortún, ¿no? Patita y Mila en la Argentina, o Patita en Argentina. El único libro inédito de los 4 que Mariano ilustra de Celia, ¿no? Y llegan a nosotros también por una carambola increíble, después de una trayectoria. No sé si nos la puedes explicar la historia de esa maleta un poco así someramente, porque es... O sea, y porque no se publica. Eso es, porque no se publica. Claro. Y las circunstancias del exilio, la riqueza del exilio. Pues hay una profesora gaditana que ya falleció, que se llamaba Marisol Dorao, que quiere investigar a Elena Fortún y bueno, pues empieza a hacerlo porque había crecido leyendo a Celia. Da con la nuera de Elena Fortún en Estados Unidos y va a verla y le da una bolsa de papeles, ¿no? De su suegra. Y Marisol se trae esa... Ahora voy a contar alguna cosa que voy a hacer quedar mal a alguna persona importante, pero bueno. Está quedando grabado. Ya, pues igual entonces mejor no. Pero viene con esa bolsa a España y bueno, y se pone a investigarla, a ver lo que había. Muchísimas cartas, porque Elena Fortún era una mujer que escribía cartas a diario, tenía una pequeña agenda donde iba anotando, pues el día 2 de marzo, todos los días 2 me toca escribir a Carolina Regidor, la hija de Santiago Regidor, o me toca escribir pues a Serni, en fin, tiene todos sus contactos y va escribiendo, ¿no? Y entre todos esos papeles, cartas y demás, pues estaba 2 novelas, Oculto Sendero y El pensionado de Santa Casilda, de tema lésbico, sáfico, diría Fortún, y luego estaba todo el manuscrito de Patita en la Argentina y también otro manuscrito que tiene mucho interés, que es el cuaderno de Marichu,
que tiene una conexión, yo creo, con Consuelo, con esa publicación que hace del almanaque para los niños que no tienen dinero para comprar libros, y un poco poner en el TVO saber enciclopédico, que se puedan aprender muchas cosas del TVO, ¿no? de lo que pueden comprar los niños con la propinita que les dan. Pero está también toda la carpeta de Patita en la Argentina, es decir, el manuscrito de Elena Fortún, corregido. Ella le encantaba escribir a máquina. Su máquina portátil era su posesión más preciada, pero luego corregía a mano, y luego todas las ilustraciones de Zaragoeta, preciosas, maravillosas, y también todas las letras capitulares, que si conocéis los libros de Celia sabréis que al principio de cada capítulo pues hay una letra capitular siempre preciosa que tiene que ver con el personaje, y que en el caso de Patita en la Argentina a mí me gustan mucho porque a veces hace un guiño también a Patita es el nombre de Teresina, la Ana mayor, bueno, sí. no, hermana, la siguiente. Exacto, bueno, pero se convierte en Patita en Argentina, porque es muy sosita. Y luego después de Patita vendrá Mila, la pequeña, que es la niña que nace cuando muere la madre de Celia, otro tema absolutamente fascinante. Pero toda esa caja pues tenía todos los originales, que acabaron en mi casa en Reino Unido durante un par de años, hasta que por fin cedimos, porque Marisol desafortunadamente enfermó de Alzheimer, tuvo una enfermedad mucho tiempo, fue una persona muy importante. Siempre que hablo de ella tengo que decir que le agradezco muchísimo su generosidad, porque tuvo en realidad yo me escribí con ella durante mucho tiempo, y tuvo la honestidad de decirme que no se sentía capacitada para tocar el tema de la homosexualidad de Elena Fortún ni escribir sobre él. Y me dijo, es que no ha llegado el momento, y yo creo que te llegará cuando tú estés trabajando, que ya corresponde a otra generación, que no le correspondía a ella. Esa es la historia de la famosa bolsa, que luego gran parte de esos documentos están en el archivo de José Luis Borau, porque se los prestó Marisol Dorao, y se los prestó para hacer la serie de Celia, y han acabado en la Real Academia. O sea, estamos hablando de unos manuscritos que se escriben en Argentina, acaban en Nueva York, sí, vuelven a España, sí, temporalmente en algunos casos han pasado por Reino Unido, y ahora en el caso de estos originales están expuestos aquí, lo cual es un lujo. Verlos. Yo el día que abrí el sobre y vi aquellos originales, claro, conoces la obra publicada de Mariano, pero ver unos originales, ¡buah!, eso es una emoción. Claro, esto no lo hemos hablado, pero habéis llevado a cabo trabajos de investigación, no sé, hay como dos facetas, ¿no? Por un lado está esa parte de encerrarte en archivos o en bibliotecas, tal, a indagar, y yo no lo sabía. Yo he descubierto que soy un auténtico, me encanta, me fascina esta labor. Eso es divertidísimo, hombre. Es la parte. Pero qué diferente tu experiencia de la mía de la tuya. Sí, claro. Es fascinante, ¿eh? Estamos campos diferentes, sí, pero esa labor de archivero que dices tú, o de desenterrar legajos, eso a mí me parece maravilloso, divertidísimo. Yo no haría otra cosa en la vida, o sea que... A veces yo sí que me da una cierta sensación un poco existencial, ¿no? De repente estás hojeando páginas y páginas de periódicos, prensa, y dices, joder, ¿qué ha sido de toda esta gente? O sea, nadie los que lo escribieron, ni de la gente de la que se habla, cuando es en el caso de la prensa, ¿no? Y te da una... Se los tragó el abismo, ya te digo, es algo como titulaba yo el título de la historia de los TVO. Se los traga el abismo del olvido, como se nos tragará a todos nosotros. Sí. A nosotros se nos tragará y dejaremos detrás pues una parte de una recuperación de memoria. Yo creo que básicamente lo que hacemos nosotros es recuperar memoria. No voy a decir histórica porque me parece una chorrada añadir histórica a lo que se llama memoria, ¿no? Entonces, esa recuperación de memoria, bueno, pues ahí quedará. ¿Para qué? Probablemente para que otras personas que nazcan con esta misma patología que tenemos nosotros hacia el papel viejo, etcétera, lo pueda disfrutar dentro de 20, de 30 o de 40 años, o dentro de 100 años, vamos a ser optimistas, cuando ya ninguno de nosotros estemos por aquí, ¿no? Esa es un poco la función. Hay un historiador y, bueno, estudioso de la historieta que nos llamaba grafópatas. Grafópatas, sí, efectivamente. Bueno, en mi caso ya se había publicado un libro sobre Coll, pero que era una recopilación de artículos que publicó una editorial que se llama Diminuta, y lo que más satisfacción me dio,
aparte de rellenar, digamos, épocas de su vida que nadie sabía nada, porque yo al entrar en contacto con la familia pues tuve acceso a mucha información, es desterrar o lugares comunes. Es decir, lo que pasa hoy en día con Internet es que, bueno, pues hay una errata en Wikipedia y la van reproduciendo y se convierte ya en una verdad, ¿no? Entonces, en el caso de Coll, de mi dibujante, desde la fecha de nacimiento, que estaba mal, la edad, todo estaba mal. Entonces, bueno, da mucha satisfacción poner los puntos sobre las íes, aclarar muchas cosas y bueno, y eso ya te digo, sobre todo aportar información que desconocida, pero también corregir información errónea, ¿no? Y dignificar, en cierta manera, dignificar, aunque sea a título póstumo, el trabajo de todas estas personas. Imaginaros lo que hubiera sentido Mariano Zaragüeta si hubiera entrado por la puerta del Museo de Navarra y hubiera encontrado una exposición sobre él. Eso indudablemente no se lo hubiera creído en aquel momento, o sea, no lo hubiera ni concebido. Tengo que decir que en el proceso yo también he llegado a tener mis dudas, porque era una persona muy reservada. A ver, siempre será, ¿no? Pero, ojo, igual no le habría hecho ni puñetera gracia que estemos montando aquí semejante... En caso, se tiene que fastidiar, ahora ya está. No, a ver, siempre no, está bien que tú... decía que la labor de investigación, por un lado, está esa parte de encerrarte, rebuscar entre legajos y papeles y tal, pero luego hay otra parte que es la de hablar, ¿no? Contactar con gente, habéis hablado, las familias, es fundamental, ¿no? Me parece que, bueno, yo creo que os habrá tocado a todos, ¿no? Tratar con familiares o gente muy cercana a vuestro objeto de estudio y que es una labor que me parece que es de urgencia en muchos casos porque hablamos de gente mayor que... Hombre, sí, mira, si es de urgencia. Yo, cuando realicé el primer libro que hice, que era la historia del cómic valenciano, del cómic en Valencia, que Valencia fue la segunda ciudad en importancia durante los años 40, detrás de Barcelona, en cuanto a producción de historietas, yo entrevisté, pues menos a Manuel Gago, que murió muy joven, entrevisté prácticamente a todos los dibujantes. No queda ninguno, ninguno. Hace año y medio se murió Miguel Quesada, que era el último que quedaba. Que quiero decir, ahora, a partir de ahora, cualquiera que tal, tienes que recurrir a bibliografía, ya no puedes recurrir a los dibujantes. Es urgente en este sentido, es urgente. Pero ya en la mayor parte, en las décadas centrales del siglo XX, como decías tú, ya no llegamos a tiempo. Con la inmensa mayoría de creadores ya no llegamos a tiempo. En mi caso, pude contactar con gente que le conoció y que trabajó con él. Y incluso después de haber publicado el libro he conocido a un dibujante con el que estuve en una mesa redonda como esta en Mallorca, que es Sirvent, que es un dibujante que lo conoció y que me dio mucha información que me hubiera gustado haber contado en el libro. Pero esto es otra cosa. Tú también has descubierto algo que el otro día contaste de Zaragüeta, de las publicaciones en Holanda, creo era, ¿no? O en Países Bajos, creo. Y bueno, pues que te hubiera gustado haberlo recogido y que hubiéramos publicado en el libro pues una portadita en holandés, ¿no? Claro. Pues bueno, esto nos va a pasar y si hay una edición, una nueva edición, pues ya la ampliaremos, ¿no? Bueno, yo siempre tengo una sensación de prisa, de que las fuentes se me van, la memoria de las mujeres, da igual el arte o la disciplina en la que hayan trabajado, es increíblemente frágil. Porque tiene la dificultad añadida de ese sentimiento de que de mi madre o de mi abuela no tiene que hablar nadie. Y eso ocurre muy, muy a menudo. Hemos estado un poco repasando nombres antes. En el caso de Consuelo Gil Roesset, en el caso de toda la familia Roesset, yo sí contacté a la familia. Sí que tuve la suerte de poder conocer al hijo mayor de Consuelo antes de que falleciese, José María Franco Gil, una biblioteca increíble y también, bueno, pues una casa llena de las maravillosas esculturas de Marga Gil Roesset, un hijo que en realidad para él la gran virtud de su madre, de la gran Consuelo Gil, que tanto trabajó y que tanta capacidad empresarial tuvo desde una humilde mesa camilla. Ella siempre trabajaba, dedicaba horas y horas al trabajo, a la gestión de sus sellos y también a los tebeos desde una mesa camilla. Y además de ser catedrática, además de llevar una casa. Su hijo destacaba, mi madre fue impecable hasta que se fue, discreta e impecable. Entonces, a mí me da un poco de
de pena que ese sea el recuerdo, no lo polifacética que era, su inmensa capacidad de trabajo, su habilidad para descubrir talentos y para gestionar muy bien. El recuerdo que quedaba es que fue impecable y discreta hasta que se murió. Y a mí esto, pues... A ver, a mí también me ha ocurrido esto que hablábamos de entrevistarme con gente para este mismo trabajo, a la que luego he intentado contactar para enviarles un ejemplar y ya no hay respuesta. Y dices, uy, me temo que aquí hemos perdido ya, ¿sabes? O sea, por eso... y es curioso porque cuando me entrevistaba con gente que conoció a Mariano, no necesariamente familia, pero bueno, o que le trató, o que sabía, mucha gente me decía, bueno, yo no tengo nada interesante que aportar. Y yo, bueno, vamos a hablar y ya decidiré yo si es interesante o no, porque muchas veces la gente no sabe, no es consciente del valor, ¿no? de ese testimonio, ¿no? Sobre todo a la hora de reconstruir. Yo recompongo muchos datos acerca de Mariano, o sea, como digo siempre, tengo el número de su matrícula de coche, conozco los nombres y el oficio de todos los vecinos del edificio al que se muda la familia en 1923, ¿no? en la calle... Ay, no me sale ahora. Bueno, el caso es que son datos que vienen muy bien a la hora de documentar, pero ¿quién es Mariano? ¿No? Entonces, a veces me daba cuenta y digo, joder, tengo mucha información, pero a la vez es esquivo, ¿no? No sé quién es esta persona y eso me frustra también a veces un poco, ¿no? Esa necesidad de... Es inevitable. Humanizar. Es inevitable. Eso yo creo que prácticamente a todos los historiadores les tiene que ocurrir, ¿no? Al trabajar con materiales del pasado, ya sabemos que, a no ser que los pille... Ten en cuenta que cuando se empieza a estudiar un poco más sistemáticamente la cultura popular española, ya no voy a decir solo el cómic, sino la cultura popular o la cultura de masa española, es en una época en la que se empieza a estudiar cuando empieza a desaparecer, digamos, ¿no? En el caso de la historieta, en el caso de la ilustración, por ejemplo, que pierde importancia cuando una vez llegan los años 80 o 90, pues los periódicos, ya mucho antes, empieza la fotografía a sustituir la ilustración, etcétera, ¿no? Entonces, es inevitable que en el caso de la cultura de masas hemos llegado un poco tarde, ¿sabes? Hemos llegado un poco tarde, por un lado, y lo que se hizo antes, pues son cosas pioneras, de mucho mérito, pero que seguramente a nosotros a día de hoy no nos satisfacen del todo, precisamente porque en parte habían forjado una especie de canon o una especie de historia, lo que te decía, echando pues por la borda parcelas que nosotros en particular consideramos muy importantes también, ¿no? Es inevitable, es el paso del tiempo, es que esto es calderoniano casi ya esto, ¿no? ¿Sabes? Ya no tiene... Al presentarte antes, Nuria, comentaba el proyecto Cartas Vivas, que creo que también va un poco, así lo entiendo yo, precisamente a eso, ¿no? A humanizar, a poner en voz, dar voz a esos artistas y también poner sacar a relucir una serie de redes, como decías antes, ¿no? Sí, bueno, aprovecho pues para invitaros a que lo veáis, es gratis, cartasvivas.org. Son pequeñas cápsulas audiovisuales en las cuales pues usamos literatura de memoria. Nada de lo que veréis ahí es inventado, todo ha sido escrito y veréis una serie de actrices que dramatizan mirando a cámara y con papel en mano pues diarios o epistolarios o entrevistas. En definitiva, lo que hicimos es un proyecto de mi universidad y de la Fundación Banco Santander. También el mundo de las actrices españolas querían un poco comprometerse y tener un proyecto en el que poner su granito de arena pues para, en definitiva, redescubrir la vida pública, secreta y privada de artistas y escritoras que tuvieron un papel en la modernidad española. Entonces creamos este proyecto que en realidad pues, en los descansos de rodaje pues, de proyectos más grandes pues, pueden venir a trabajar a nuestro estudio y podemos rodar. Entonces también es un proyecto con el que queríamos hacer que las generaciones más jóvenes que acceden a cultura en dispositivos móviles pues fueran a partir del vídeo corto al libro. También es un proyecto de traducción enorme, de traducción artística, también hay un diseño artístico detrás de nuestras actrices siempre, entonces yo lo veo como una forma de traducir del pasado al presente, de la ausencia a la presencia y del silencio a la voz.
Pero volviendo a Zaragoeta y un poco enlazando con lo que decían mis compañeros, a mí voy a compartir la anécdota de hace como 20 minutos, hace una hora, que estábamos viendo la exposición, estábamos dándonos un paseo y de repente Javier viene y dice, mirad la foto de Zaragoeta y lo que había significado para ti. Ojalá te hubieras visto desde fuera en ese momento, cuando, sí, vale, nos enseñabas esto, pero cuando dice, mira la foto, porque es que es muy importante esta fotografía. Para mí, yo en esa foto vi tanto. Yo cogería esa foto tan de dandy de él, ese primer plano en que está guapísimo, y te invitaría a que escribieras un ensayo sobre esa foto, porque evidentemente ha sido importante para ti, pero a mí me parece un retrato muy significativo, cómo se muestra él. De regio, de serio, a la vez una persona, en fin, es un retrato de artista, a mí me gustó mucho. Es una cosa muy pequeña en la exposición y a mí me parece muy importante. Claro, es que destacaba esto también cuando hablábamos porque les contaba que te tiras años leyendo e investigando acerca de Mariano, pero realmente no sabes qué aspecto tiene Mariano. No supe hasta hace relativamente poco que la familia encontró una serie de fotografías. Y esto es una revolución, ¿sabes? Es verdad que esa foto... ¿Y cómo te sentiste? Pues es un ser humano con cara. Claro, un ser humano. ¿Y cómo lo viste? Guapo, feo. Cuéntanos. Estupendo, vamos. Sí, joder. Intentar luego ahí recomponer dónde estuvo cada foto, en qué momento, cómo estaba, en qué orden va esto. Esto lo hicimos con Luis, ¿no? La montar. Yo creo que aquí estaba bien. Y intentar recomponer, ¿no? Aparte de esas fotos, cómo envejece. ¿Tienes fotografías de Cole? ¿Has usado muchas? Puedo preguntar, es que a mí eso me interesa muchísimo. Bueno, Cole, hay muchas fotos, pero además hay autocaricaturas, que eso también... Y se ve cómo va envejeciendo con los años, hay como 3 o 4. Y la última la hizo el año 84, esa que estábamos hablando, la portada, que es un... creo que no, sí. La hemos puesto, sí. No, pero la última no, es una similar a esa que está de cuerpo entero con sus personajes. Sí, a mí, bueno, hay un libro que escribí antes y que yo tenía fotografías y había un personaje del que escribí mucho, pues muchas páginas, y nunca he sabido cómo era. Y eso me quedó como, digo, cómo me hubiera gustado. ¿Estás a disgusto? Sí, porque ayuda mucho, psicológicamente, no sé qué es, tener el retrato, ver cómo es. Estás escribiendo mucho de sus comportamientos, de su biografía, y no sabes cómo es. Un personaje que vivió el siglo XX, que murió el año 31, en concreto. No estoy hablando de una persona del siglo XIX, que podía haber una fotografía a mediados, ¿no? No, estoy hablando de un personaje. Entonces es muy frustrante, sí, eso. En el caso de Cole, no. Hay muchas fotos, desde que hizo la mili en Puigcerdá, hay fotografías hasta que prácticamente hasta el último, hasta mayo del 84, que es cuando muere, porque estuvo en el Salón del Cómic de Barcelona y le dieron un premio y hay fotos. Pedro, hay una cosa que no quiero que dejemos de abordar, porque en tu trabajo, bueno, tienes una faceta que es la de la cuenta en Facebook. Bueno, el desván del abuelito. El desván del abuelito, ¿no? En el que haces una labor increíble. El abuelito nació hace 20 y tantos años, 25 años, poco más o menos, en el Dormir Maníaco, sí. Es una labor de recuperación de memoria hecha con humor. Yo siempre he pensado que el rigor académico y el humor no están reñidos. Es más, creo que si van de la mano es el matrimonio perfecto. Entonces, desde el desván del abuelito yo lo que he hecho es popularizar un poco lo que son las investigaciones que hago luego en forma de libro, ¿no? Yo vengo del underground, yo soy hijo, pues en mi juventud era hijo del punk y del underground, ¿no? Yo de la cultura underground. Entonces yo tenía muchas amistades en ese terreno, pues la gente de Mondo Bruto, sin ir más lejos, ¿no? O la gente de Dormir Maníacos. Toda esta gente que les interesaba muchísimo la cultura popular española en su sentido más bizarro, más grotesco, más extraño, más extravagante, no tenía ni puñetera idea. Claro, les habían contado que los tebeos en el franquismo pues eran una cosa de arriba España y tal, que era una mentira como en las catedrales, ¿no? Entonces yo en el desván del abuelito lo que quería era demostrar que todo eso no era verdad.
Yo recuerdo cuando vino Manolo Valencia, el editor de Los Mil Maníacos, a casa la primera vez y le empecé a enseñar folletines, pues como los que vamos a ver dentro de un momento, y al hombre se le caían los ojos a cuadros. Es que, claro, es un pasado cultural que se les ha hurtado a todas estas generaciones más jóvenes, ¿no? Ellos son todos más jóvenes. Lo de abuelito viene precisamente porque yo era el viejo dentro del grupo de Mundo Bruto o de Los Mil Maníacos Solitarios, siempre era el más mayor, ¿no? Y por eso le puse lo del abuelito. Pero ese pasado se ha hurtado, ¿no? Es lo mismo que estoy viendo que estás poniendo esto, y creo intuir por dónde van los tiros, que es en la parte historietística de Zaragoeta, ¿no? Zaragoeta es un extraordinario dibujante. Sin embargo, como historietista no lo es tanto. No lo es tanto, vamos a decir. ¿Por qué? Muy probablemente porque no le interesaba, el medio no le interesaba. Hay que decir, como has apuntado tú antes, que la consideración social del dibujante de historietas en aquel momento era bajísima. Dentro de lo que era dibujante de historietas, el que publicaba una revista todavía tenía algo más de categoría, pero el que publicaba un cuaderno de aventura ya estaba como condenado. Ilustradores de la preguerra como Longoria, con mucho prestigio, José Longoria o Víctor Aguado, por ejemplo, que eran ilustradores de mucho prestigio, en la posguerra se ven obligados a hacer tebeos, y aquello lo viven como una condena a galeras, poco más o menos, una cosa, porque les parece como rebajar su categoría de artista, ¿no? Zaragoeta en este sentido pues le pasa un poco lo mismo, pero tiene la buena suerte o la mala suerte de caer en manos de Canellas Casals. ¿Quién era Canellas Casals? Bueno, Canellas Casals es un señor catalán que trabaja muchísimo en chicos, de hecho es básicamente el guionista de todas las historietas de chicos, entre ellas esta que estamos viendo, ilustrada por Zaragoeta. Canellas Casals es un tipo muy peculiar, que nace en 1902 en Sabadell, y que si vamos a fiarnos de lo que dice en las solapas de alguna de sus novelas, donde cuenta su vida, pues cuando tiene 14 años se escapa con el circo, de escaparse con el circo cruza el Atlántico, es capataz de una finca de prácticamente esclavos negros en Brasil, después se va a la Guayana Francesa para buscar diamantes, después se va a Hollywood para hacer películas, en fin. Lo que sabemos de verdad, todo esto lo cuenta Canellas, pero lo que sabemos de verdad de Canellas es que nace en Sabadell, se integra en la industria textil y que cuando está hasta el gorro de trabajar en la industria textil, era un hombre de una imaginación fértil y enloquecida, se pone a hacer folletines y revistas de historieta, yendo a parar a la editorial Marco, en la cual se hace, que era una de las editoriales más importantes en aquel momento de las que publicaban tanto novela como folletines como tebeos, y se hace allí el director de Editorial Marco. Entonces él empieza publicando casi siempre folletines. ¿Qué es el folletín? Bueno, el folletín es un tipo de publicación que cesa poco más o menos cuando viene la guerra, muy popular entre los años 10 y los años 40, y que es un poco el heredero de la novela de las novelas por entregas del siglo XIX, de aquellas de Luis de Val, etcétera, con miles y miles de páginas, y el precursor de los tebeos. Hereda del siglo XIX la forma de funcionar y precede a los tebeos en cuanto a los temas a tratar y la forma de tratarlo. ¿Qué ocurría con el folletín? Bueno, que salía uno cada semana. Entonces, era pues como cuando en Chicos también se publicaba, en la revista Chicos también, lo que aparece cuando hay una serie, como esta que hemos visto, de Pantera Negra, de Zaragoeta, aparece una página cada semana. ¿Qué ocurre? Pues que si sale un fascículo cada semana de folletín o sale una página cada semana, lo que pretendía Canellas era enganchar al lector. Tú lo que necesita el editor es que si hay una colección de folletines, que el muchacho que lo compra a la semana siguiente acabe aquello que diga, no puedo aguantarme, la semana siguiente tiene que comprar para ver cómo continúa, ¿no? Claro, una forma de hacer esto es, por ejemplo, que es una forma muy Canellas, poner un prodigio maravilloso y una sorpresa espeluznante en cada una de las entregas, aunque sea por acumulación. De hecho, claro, luego cuando lo lees seguido ves que aquello es un sinsentido, porque este señor se dedicaba cada semana a hacer un prodigio maravilloso para dejar pasmado al lector. Y la semana siguiente, pues seguramente se le olvidaba el explicar aquello, ¿no? Ha aparecido un hombre del fondo del mar y lleva el rostro vendado. ¿Qué demonios es? A la semana siguiente, aquel señor desaparecía por el foro como en el teatro y nadie se volvía a acordar de lo. Pero bueno, ya había cumplido la función primaria. Entonces, claro, este señor, ya digo, tenía una imaginación desbocada y un método de trabajo cuanto menos heterodoxo, por decirlo suavemente, ¿no? Entonces, claro, imaginar una persona como Zaragoeta, que es una persona aficionada, en
primer lugar, lo vemos en sus dibujos, al costumbrismo, aficionada a una cosa muy realista, ¿no? Y claro, a este señor le dan un guión, como le da a Canellas Casals, que se llama Pantera Negra en la muralla eléctrica de no sé qué demonio, el collar de la reina de Saba, y bueno, los títulos de las entregas son fabulosos, son poesía pura prácticamente, ¿no? Pero, bueno, claro, cuando esto es, perdonar, es la primera... El folletín más popular de Canellas Casals es Los vampiros del aire, ilustrado por Mark Farrell. Este es el epítome de la fórmula que os digo. Cada semana un prodigio maravilloso y a la semana siguiente, pues si te he visto no me acuerdo y vámonos con otra cosa, ¿no? Aquí caben desde pulpos voladores a mansiones llenas de trampas, a señores vestidos de frac con la cara de calavera que aparecen de un ataúd sorprendiendo a los demás. O sea, es un desfile de maravillas continuo, ¿no? Claro, esto se lo dan a Zaragoeta, le dicen, mira, tienes que ilustrar este guión. ¿Y de qué va? Pues mira, va de un superhéroe que además nadie sabe ni de dónde aparece, ni si tiene personalidad, ni nada. La primera viñeta ya es un superhéroe, que se pasea con una coraza invulnerable a las balas y una pantera negra aquí, montada encima del hombro. Claro, Zaragoeta no tiene más remedio que pintar una especie de gato negro, porque una pantera entera, a ver cómo te la metes encima del hombro, ¿no? Y a partir de ahí, pues se le nota francamente incómodo en su trabajo, ¿no? Sí, es decir, lo que era la extravagancia de Canellas no creo que pegara en absoluto con un dibujante de un trazo tan sumamente clásico y realista como Zaragoeta, ¿no? Si puedes... ya digo, bueno, ahora está poniendo precisamente porque Los vampiros del aire, que es la mayor realización de Canellas, tienen una serie, yo lo considero una especie de minimito del fantástico español, porque esto es una serie que aparece en el año 34 como folletín, desaparecen los vampiros del aire, pero luego esos vampiros del aire van apareciendo a lo largo de 10, 12, 20 años, van apareciendo en diferentes series. Una de las influencias. Aparece en esta serie del Misterioso X, aparece en Las aventuras de la FBI, aparecen en Roberto Alcázar y Pedrín, y Mariano Zaragoeta ilustra una narración sobre los vampiros del aire, que hace también Canellas en Chicos. En aquel caso le cambian el nombre. Le cambia el nombre, en vez de ponerle los vampiros del aire, le llaman los vampiros estratosféricos, pero queda claro para todo el mundo que siguen siendo los vampiros del aire de toda la vida, ¿no? Entonces, esto los ilustra, precisamente eran unas narraciones que salían en la página central de Chicos, y ves Tim y Tom contra los vampiros estratosféricos, ¿no? Fijaos en el título, Del fondo del mar al planeta Marte. Agárrate, ya son 2 páginas, o sea, que imagínate lo que puede venir detrás, ¿no? Entonces, aquí sí, aquí es ilustración y Zaragoeta pues, se le nota más en su terreno, ¿no? No es el tema de la historieta que requiere una continuidad entre viñeta y viñeta. Esta es la secuela que ilustra Mariano. El resto, pues como os decía, lo que hace, creo que vienen después las imágenes, son las de Pantera Negra, o antes estarán las de la serie esta de Zaragoeta. Por lo menos podemos decir que Mariano, en este caso, fue partícipe de una tradición ya olvidada, que es la de los vampiros del aire, ¿no? Incluso de culto, como se dice ahora. ¿No? Ahora hay una reivindicación. Es una serie de culto, sí. Bueno, es de culto porque la he puesto de moda yo. Porque esto hay que decir que hasta que no hablé yo, porque me encontré con los vampiros del aire de casualidad, pues estaban pues como mira, esto es una historieta de Mariano Zaragoeta, aunque se llama La Pantera Negra. Yo esta no la tenía localizada. Esto es Zaragoeta, pero esto no tiene nada que ver con la serie Pantera Negra. Esto es una adaptación de un relato de Salgari que hace para la revista ZAS, que era una revista de Acción Católica, de los aspirantes, la revista de los aspirantes de Acción Católica. Esto es Pantera... No firma. Esta es la historieta Pantera Negra. No, tampoco firma estas. Esto es lo que os decía, que es el superhéroe que crea con un superhéroe en el año 40 y tantos, cuando aquí no habíamos ni oído hablar de Superman ni en la vida, ¿no? Que esto me hace mucha gracia cuando hablas de la desgana de Mariano a la hora de ilustrar esta historieta. Sí. Ocurren cosas como que dice, entonces Londres quedó cubierto por una muralla eléctrica a la que nadie podía acceder, y en lugar de dibujar eso, Mariano dibuja la cara de una persona diciendo, exacto. Oh. Es que y ahí ya tu imaginación que trabaja. Exactamente. Mariano era poco aficionado a dibujar el entorno, se centraba su dibujo siempre en la figura humana, esto se puede apreciar en la exposición, ¿no? Cuanto más un entorno que no tenía ni pies ni cabeza, como el que describía la isla de oro, el collar, ya te digo, de la reina de Saba, la muralla eléctrica que rodea Londres, o el último disparate que se le ocurría al señor Canellas, y que los niños durante la década de los 40 los acogían muy bien, y luego ya en la década de los 50,
Cuando ya predomina, digamos que ya se exigen un tipo de historias un poco más coherentes, pues Canellas desaparece por el foro y se pierde. Lo cual no quita para que sea el hombre decisivo de la fantasía y de la ciencia ficción española entre el año 35 más o menos, que es cuando empieza a hacer sus historias fantásticas en marco, 35 pues hasta el 50, poco más o menos, ¿no? Sin embargo, en Chito se desenvuelve muy bien. Sí, hablábamos eso, de que En como dibujante de Ya, TVO que parece hacía que no, pero sin embargo, en esas historietas de Chito que con en las esa época no, es muy bueno. exactamente, es una Son cosa tiras completamente humorísticas. diferente. Ahí encajaba, Mariano- encajaba más con su Claro, carácter. claro. así. Lo que El no le personaje gusta era más es solo. ese dibujo realista al Sí, servicio de una ciencia ficción. Esto le debía parecer un disparate. Bueno, es que lo era. Además, o sea, que no tenemos que darle la razón porque en este caso lo era. Un disparate muy divertido, pero un disparate. Chito es esta serie de Son tiras humorísticas que Mariano presenta a un concurso de la editorial Católica y gana y hace que en 1954 se publiquen en el diario Ya, el diario madrileño, y aquí sí se le ve cómodo y incluso creo que teníamos a un posible gran historietista. Como dominando el lenguaje, que es lo importante en el cómic, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay cierta influencia de Cole, que supongo que es el artista grande en aquel momento, por supuesto salvando las distancias, ¿no? Pero sí en la limpieza de línea, ¿no? El 54, ¿no? Sí. Pues había varios, vamos, imaginando varias influencias. Estaba el primero que era Sogolou. Sogolou era el que dibujó, lo conoceréis, el que hizo el personaje del reyecito, de Little King. Primero hizo uno que se llama La Centinela, que también, y que lo publicaba también La Codorniz. Codorniz salía todas Con las lo semanas. cual lo pudo conocer a través del TVO o a través de La Codorniz. Y luego había, pues ya te he dicho antes, había varios autores que, aparte de Cole, que dibujaban sin palabras. Había un dibujante muy bueno en el TVO que se llama Sacha, que también es de este estilo. O sea que yo creo que también era una tendencia, ¿no? Bueno, en Estados Unidos también había esta corriente y, bueno, él la podía conocer desde luego. Que hace falta ser un buen guionista. O sea, hay que tener mentalidad de historietista. O sea, no es cuestión ya de... Porque los guiones los haría él, los guiones, no serían de otro, ¿no? Los imaginaría él, que es lo que más trabajo le llevaría seguramente. Chito y el amigo gordo y bueno. Es que vamos. Ya me he perdido. No sé si... Bueno, no quiero alargar mucho más, pero sí que me gustaría mencionar otro fenómeno cultural del que Mariano participa. Hemos hablado de Celia, que es verdad que Celia para mí es la saga literaria más importante de la literatura española. A ver, no me he leído los episodios nacionales, comprenderéis, pero son 21 libros que son increíbles y hacen un repaso. Y no hablo de literatura juvenil, infantil o nada, o sea, me parece a mí una cosa tremenda. Unos años más tarde, Borita Casas, otra autora, tomando el ejemplo de Celia, de lo que había hecho Elena Fortún, crea el personaje de Antoñita la Fantástica, que también tiene una trayectoria, surge como personaje radiofónico. Consuelo Gil ve el potencial de este personaje famoso en Madrid, porque se emitía en Radio Madrid. Era un personaje interpretado por la propia autora Borita Casas, ¿no? Consuelo Gil ficha a Borita para que participe primero en espectáculos teatrales, posteriormente en la revista Mis Chicas y Chicas, ¿no? Como publicando relatos por entregas. Y posteriormente se recopilaban en el libro. El personaje de Antoñita la Fantástica es un fenómeno popular tremendísimo. Cuenta con, no sé si creo que son 12 libros, 12 entregas. Pero al contrario que Celia, que sí que ha tenido un trabajo de reivindicación a través de la serie de televisión, las reediciones que ha habido posteriormente, Antoñita ha quedado en el olvido. O sea, es una cosa... pero marcó un imaginario, ¿no? Popular. Y creo que, no sé, o sea, es fascinante, ¿no? Como unas cosas... Claro, carece de... No tiene toda la... Yo creo que bueno, Elena Fortuna al final de su vida se refirió a algunas que me están imitando y no tienen tanta gracia como yo. Ajá. Yo siempre me pregunté si se estaba refiriendo al mundo de Consuelo y bueno, porque no estuvieron vinculadas en absoluto. Y eso es algo que no me deja de sorprender, porque Consuelo Gil reunía talento y siempre quería hacerlo y me llama muchísimo, muchísimo la atención que no haya contacto en absoluto entre
Esta serie de Antoñita la Fantástica tiene, para mí, de los dibujos más bonitos de Zaragoeta es la serie de Antoñita la Fantástica. Esos tienen una espontaneidad, es en 4 trazos, es como fluye del pincel, la línea fluye del pincel, ¿no? Parece que ni siquiera se los tenga que pensar ni que trabajar, ¿no? Y tiene una espontaneidad y una naturalidad que a lo mejor otros trabajos ya más conocidos que hace para su saeta, etcétera, pues serán más pulidos y serán más académicos, pero no tienen la gracia que tiene los de Antoñita la Fantástica. A mí también están entre mis favoritos. No sé, bueno, no la voy a... Están en la exposición. Mira, aquí hay un anuncio, ¿no?, de los libros de Antoñita la Fantástica. Tenemos las portadas, ¿no?, de los libros de Antoñita, a la que Mariano da su aspecto, ¿no?, por primera vez. Es el dibujante oficial, aunque posteriormente habría otros, pero es el que le da el atributo físico, ¿no?, con esta melenita característica. Antoñita, como Celia, a lo largo de sus libros de la saga literaria, va creciendo, y Mariano se encargará de darle el aspecto. Y a medida que crece, le ocurre como Celia, llega un momento en que el personaje pasa de ser una niña a ser una adolescente, a ser una chica, una joven casadera, se pone de largo, efectivamente contrae matrimonio, y la autora se da cuenta que se ha hecho una trampa, porque a las niñas, a las mujeres les pueden pasar cosas hasta cierto punto. Una vez casada, se supone que una mujer ya ha cumplido su ciclo vital y ya no le pueden pasar aventuras. No le pueden ocurrir cosas, ¿no? O sea, esto es así. O sea, en todo caso, lo que le queda es perpetuarse y generar otra niña a la que le puedan ocurrir. Entonces, claro, como autora tienes que llegar a ciertos subterfugios para poder continuar la saga. En este caso, pues claro, inventar una hermana, ¿no? La hermana de Antoñita. Esta portada me encanta porque vemos a la hermana de Antoñita escribiendo en una silla sobre los libros anteriores, los libros de Antoñita. Es una portada que funciona muy bien el dibujo, pero que no tiene ni pies ni cabeza, si lo vemos, porque esa silla debe ser enana. Si nos ponemos críticos... Bueno, puede ser... Bueno, puede ser una silla de costura, una silla de vale. niño. Pero no ha habido pero dinero, funciona muy bien la como misma dibujo. silla que tenía de niña y la va adaptando, sí, eso es. Me parece muy interesante. No conocía esta portada y me parece muy interesante. Y a mí, yo tengo que admitir que a mí Antoñita me gusta menos que Celia, porque no es desobediente de la misma ocurrente manera que es Celia, pero esa portada de la hermana me gusta porque como Mila, la hermana pequeña de Celia, es dibujada un poco como chico. El aspecto es ese, sí. Con su pelito corto y luego pues sentada a la máquina de escribir, que verdaderamente era el objeto más importante para y también si vemos las campañas de publicidad, por ejemplo la marca Remington, siempre se van a hacer los pósters publicitarios, tanto en España como en cualquier país europeo, se van a hacer con la silueta femenina, con la mujer, siempre. Miss Remington, Lady Remington, la señorita Remington, el modelo portátil, el modelo silencioso en el cual convierten a las mujeres en collage. Entonces, verdaderamente hay toda una iconografía de máquina de escribir junto con mujer. Entonces, me gusta mucho esa portada, me parece muy significativa. Muy significativa. Bueno, a ver, el otro día me alargué demasiado y nos quedamos sin turno de preguntas, entonces no quiero que ocurra. No sé si alguien tiene algo que aportar o una pregunta que hacer. ¿Queréis comentar algo? Es el momento. Muy bien. Sí, por allí. Yo, en nombre de la familia, en nombre de la familia aquí presente, os tenemos que agradecer la labor que habéis desarrollado, porque hasta ahora yo conocía solamente a mi tío, que era dibujante. Y ahora me encontré con el dibujante, que a su vez era mi tío, porque verdaderamente nos habéis dado facetas de él que las desconocíamos totalmente. Tampoco se prodigaba mucho con la familia en dar explicaciones, ¿verdad? Gran parte de su vida la realizó en Madrid. Aquí venía esporádicamente a las Navidades y a lo mejor algún viaje suelto. Y luego se fue a Perú y luego murió en la calle, además. A mí me cogió en Cullera cuando murió. Hay tantas cosas que se nos quedan en el aire que podemos hablar, es increíble. 50.000 cosas. Sí.
y sobre todo enfoques distintos al que le dábamos al tema, que verdaderamente ha habido mucha novedad que me ha servido a mí como que ya existía una cátedra. Pues lo agradezco. Fantástico. Hombre, muchas gracias a vosotros también por todo el testimonio que habéis dado y por aguantarme en reuniones y reuniones. En especial a que, hombre, claro. Y al museo que nos ha dado el lugar donde desarrollar todo. Y a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues se hubiera extrañado, porque no era de los que pensaba en su vida que iba a venir al Museo Navarra. En su vida, vamos. Os voy a añadir un detalle sobre ese tema. Esto era muy austero y la publicidad de ahí no le gustaba, ni los tumultos ni nada. Cuando habéis comentado eso, si le agradaría o no, se llevaría mucha sorpresa, yo he dicho, seguro que vino con barba postiza y gafas ahumadas. Pero luego lo he meditado mejor y he dicho, a lo mejor nos estamos pasando. También es verdad. No era una persona rara ni mucho Ya, no, hombre. ni mucho menos. Era muy normal, pero verdaderamente no le gustaba no era muy sociable, en una palabra. Pero tenía amigos muy íntimos. Y sobre todo yo recuerdo, no era religioso, que yo sepa. Tenía una inquietud, eso indudablemente, una inquietud espiritual terrible. Y gran cantidad de curas amigos. Entre los que ya comentamos, Javier, el que llegó al domingo. Sí, Joaquín Moriago y Buru. Pues me acuerdo de ese foto. Bueno, gracias por todo. Gracias a usted. Yo quería preguntaros a los tres qué acogida tienen vuestras investigaciones. ¿Hay otras personas en cada uno de los ámbitos de estudio que continúan? ¿Os sentís solos? En fin, ¿cómo? Yo no me puedo quejar, sinceramente, en mi caso particular no me puedo quejar, porque dentro de lo que es un ámbito tan particular como la historieta, y dentro de la historieta producida básicamente, vamos a decir, durante el franquismo, aunque me alargo hasta los años 80 muchas veces, no me puedo quejar. Han tenido bastante buena acogida los trabajos que he hecho, y de los 5 libros que tengo queda uno en el mercado, todo el resto están agotados. O sea que, y el que quedan ejemplares es porque se editó hace un año o un año y pico, ¿no? Entonces yo en mi caso no me puedo quejar. Si crea escuela, sí. A mí una gran satisfacción que tengo es un chico, iba a decir, de Vitoria, que asombrosamente no ha cumplido aún 30 años y el hombre pues se interesa por absolutamente todo lo que va aprendiendo, se pone a coleccionar, se pone a recopilar datos sobre novela popular, etcétera, ¿no? En mi caso no me puedo quejar. Otra cosa es la atención que puedan merecer este tipo de trabajos por las instituciones. A veces es buena, a veces no hacen ni caso. Va mejorando con el tiempo, todo hay que decirlo. Yo cuando empecé, se lo comentaba ayer a Javier, lo primero que hice fue la historia del TV valenciano, más que nada porque estaba en mi ciudad, tenía a los dibujantes supervivientes, en fin, era un trabajo muy posible de hacer, ¿no? Y porque Valencia había sido una capital muy significada en cuanto a producción de historietas. Esto, cuando terminamos, lo hice a la limón con mi hermano. Nos fuimos a la Consellería de Cultura, casi recién creada en aquel momento, y en la Consellería de Cultura, pues poco más o menos nos miraron como si fuéramos 2 retrasados mentales que se interesaban por una cosa tan idiota como los tebeos, ¿no? Y, por supuesto, me dijeron que no les interesaba para nada. Como uno no se desalienta fácilmente, pues luego nos fuimos al periódico Levante, que había sacado una serie de fascículos coleccionables sobre la historia del país valenciano, la historia de la cerámica valenciana, de la música valenciana, etcétera, y entonces se lo ofrecimos. El periódico Levante cogió la idea encantado. Una vez lo hubo publicado, empezó a publicarlo el periódico Levante, la Consellería se puso inmediatamente en contacto con el periódico Levante diciendo nosotros queremos participar en esto. Tontos que fueron de no cogerlo gratis. Yo, por mi parte, me saqué 1 millón de pesetas gracias a la colaboración con el periódico Levante, o sea que salí ganando con aquel rechazo. Pero quiero decir, hasta ese momento, la actitud que había en esas instancias oficiales era de negación de todo esto de la historieta. Bien, es verdad que a raíz de la publicación de aquello se concedió la medalla de Bellas Artes de la Generalitat Valenciana, se concedió a Carpa, uno de los dibujantes históricos de allí de la comunidad. Yo les avisé en una ocasión de que en una trapería, literalmente de Valencia, existían miles de originales de la editorial Maga.
¿sabes? Miles de originales apilados, y la Consellería los adquirió y hoy día están depositados y clasificados en la Biblioteca Valenciana, y se ha empezado a hacer ya un fondo historiográfico en la Biblioteca Valenciana. Y el libro Clásicos en Jauja pues ha servido en la Facultad de Bellas Artes para determinados. El Clásico en Jauja es el primero que escribí sobre la historia del TVO valenciano, y sí ha servido para que se hagan seminarios anualmente en la Facultad de Bellas Artes sobre la historia del TVO valenciano, ¿no? Tomando como base este libro. O sea que yo en este sentido no me puedo quejar. Y lo que me dices, sí, ha sido mejor, y gradualmente cada vez es mejor. Cada vez hay más aprecio por estos temas, al menos es lo que yo siento. Que luego haya herederos o no en este sentido, eso ya no lo sé. Ya no lo sé, porque a lo mejor les cae muy lejos todo este mundo, ¿no? Pero vamos a ver, sí. Bueno, en mi caso tuve suerte porque la editorial que me dirigí, Norma, que es una de las grandes editoras de cómics, pues tenía un vínculo muy directo con Cole, porque Cole, la última revista donde publicó es en Cairo, que es una revista mítica dentro de la línea clara de la escuela franco-belga. Y entonces él había publicado sus últimos trabajos ahí. Entonces le tenían mucho aprecio, e incluso el editor tenía algún original de él y algunos salen en el libro. Y entonces, bueno, me propusieron una edición mucho mejor de la que yo pensaba, tapadura y tal, en su colección Magnum. Y hicieron una tirada en la Navidad del año 24, del 24 y se agotó. O sea, hicieron una tirada de 1.500 ejemplares, que no está mal, y ha habido una segunda edición. Y esta no sé cómo se ha comportado, pero bueno, para mí aquello ya fue. Y ya te digo, y luego, seguir investigando sobre Coll, yo no... Pero es una pena porque hay algún dibujante que yo le tendría ganas, lo que pasa que a estos años ya no voy a ponerme, ¿no? Pero hay unos dibujantes de TVO como Urda, que son unos grandes dibujantes que no han tenido un trabajo monográfico, así como Ainé, que tú en tu página web has citado, Ainé y otros dibujantes que yo creo que son de menor calidad que Urda, pues no han tenido un estudio. O sea que hay mucho por hacer. Alguien lo hará, ¿no? Porque yo creo que lo que dices es que ahora... Afortunadamente, sí. cada vez se hace un poquito más, o por lo menos cada vez el aprecio que hay hacia todos estos medios es mayor, ¿no? Me toca. Luego es verdad también, por lo que decías tú, Luis, Las de mujeres que no había tenemos seguido que hablar, investigando, solo un segundito, y es que una vez empiezas una investigación de un tipo, no te la quitas de encima nunca. Es decir, eso te lo llevas siempre encima, y esa curiosidad la vas a tener toda la vida y vas a seguir investigando hasta que te toque marcharte de este mundo. Yo no me siento sola. En absoluto. De hecho, hay una cosa que siempre sostengo, que yo como académica siempre he querido que mi trabajo esté presente más allá del campus. Considero que si no, no tendría sentido. No trabajo para que mi trabajo esté encerrado en la biblioteca, al contrario. Entonces, yo me veo como parte de una red en el presente que trata de conocer redes que existen en el pasado. Entonces, ahora cuando escuchaba a los familiares de Zaragoeta agradeciendo, en realidad, cuando las familias apoyan la investigación, que no es siempre el caso, podemos trabajar. Entonces, si te sientes solo, algo estás haciendo mal. Porque solo no se puede trabajar. Así que yo no me siento sola. De hecho, igual para concluir, sí es verdad que cuando entré en contacto contigo, que fue a través de una tercera persona con quien escribí un correo. Mi proceso de investigación ha sido todo muy intuitivo, ¿no? Sí, un poco a lo loco. Y esa persona nos puso en contacto y me acuerdo que en tu primer mail de respuesta le agradecías porque decías algo así como siempre apoyas, siempre estás añadiendo nombres a estas redes de investigación. Es que me parece fundamental, ¿no? fundamental. Me parece fundamental el papel de las redes, importantísimo el papel del tiempo, el tiempo que cuesta nutrir estas redes, cuidarlas, respetar el silencio de los demás, incluso de familiares cuando no están listos, por la razón que sea, a compartir un legado, eso también pasa, y importantísimo la escucha. Si piensas que tu tema de investigación está vivo, tendrás que dialogar y aprender de otros y escuchar. Pero bueno, yo creo que esto las mujeres lo tenemos tan claro que... En fin. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, sí. Nos lo has puesto ahí en bandeja.
Muchísimas gracias a todos, a los tres por estar aquí. Ha sido un placer enorme y nada, quedan unos días para disfrutar de la exposición. Gracias a vosotros.